Juan Ballesteros, por Leo, ¿qué pasa Inter Miami? Tata, cuando comenzó la temporada, en una conferencia de prensa dijiste que este era el objetivo de la Ujú. temporada. Este torneo se acaba. Sí. eh, y por ende entiendo que también se acaba una parte, la primera Ujú. de esta campaña. Hasta aquí, ¿qué balance haces de lo que pasó en el año? No solo contando este certamen, sino lo que la gira en Asia, el torneo local. Bueno, a ver, la gira formaba parte de la pretemporada, estaba estructurado de esa manera y eh, en la misma no teníamos, eh, digamos, el plantel completo. Tampoco lo tenemos ahora, pero en aquel momento todavía incluso hasta Diego Gómez estaba jugando el preolímpico. Fue un tanto irregular en cuanto a el plantel con el que viajamos y terminamos jugando los partidos. En la liga local, creo que con buenos momentos y malos momentos, estamos ahí en el lote de los de arriba. Hemos perdido algunos puntos en casa, pero creo que estamos compitiendo bien y sobre todo estamos juntando puntos, que era algo que nos había sucedido exactamente lo contrario el año pasado y que después lo padecimos en el segundo semestre. Y acá hemos competido bien, diría, muy bien con Nashville, muy bien el primer partido con Monterrey y creo que muy bien hoy hasta el gol de Berterame. Y ahí creo que se terminó la eliminatoria. Ese más o menos es el balance que hago. Tata, buenas noches, aquí estoy. Mm. Tata, habías controlado el partido porque saliste a tener la posesión del balón. ¿El error de Callender te cambió completamente el partido? Porque por ahí del medio tiempo el equipo que tenía el balón era Inter de Miami, aunque Rayados de Monterrey había tenido 3 llegadas. Bueno, a ver, pensábamos que era un partido donde al jugar Monterrey con dos puntas teníamos alguna facilidad para poder tener un poco más la pelota. Eh, Así todo habíamos hablado que si teníamos un gol en contra no había que modificar la postura porque el equipo seguía necesitando dos goles. Yo creo que el que nos quita totalmente del partido es el segundo gol a los 15 minutos del segundo tiempo. Ahí me parece que se terminó la clasificación para nosotros. En el primer tiempo creo que lo hicimos bien, nos faltó un poquito más de profundidad, pero nos habíamos apoderado bastante tiempo de la pelota. Sabíamos que ellos iban a ir al espacio, sobre todo teniendo dos delanteros como los que tenían por dentro. Pero también es cierto que nos faltó un poquito más de profundidad para poder lastimar, ¿no? Este, de cualquier manera, creo que termina siendo justo que en el global termine pasando Monterrey. Muy bien. Gerardo, ¿cómo estás? Diego Armando Medina de TUDN. El marcador global termina siendo 5-2 Ujú, y en semifinales están tres mexicanos y un ujú. equipo de la MLS. ¿Crees que esta sigue siendo todavía la diferencia, hablando de ligas, Tata, en cuanto a México, Liga MX y MLS con Estados Unidos? ¿Y qué tan caliente quedas con esta eliminación? Nos contaba el Tan Ortiz que tal vez, no sé si por lo que sucedió alrededor de todo esto, no tuvo la oportunidad de darse la mano contigo. Bueno, a ver, eh, la, mm, eh, la derrota de hoy nos quita una ilusión que teníamos, que era poder seguir adelante en esta competencia y poder replicar lo mismo que hizo Columbus ayer justamente acá en Monterrey. Eh, sí sigo sosteniendo que en esta instancia, por lo menos de Conca Champions, normalmente no sucede siempre así. Accedieron los equipos que mejor plantel tienen en el fútbol mexicano. Y hablo de América, de Monterrey y de Tigres. No lo pongo a Pachuca, no porque no me parezca un muy buen equipo, sino porque la estructura de Pachuca está armada a partir de la incorporación de jugadores jóvenes. Las estrellas normalmente la tienen los otros tres equipos y son equipos realmente muy fuertes. Lo mencioné hace pocos días, en tanto y en cuanto la MLS no libere un poco más tantas reglas que hay para tener planteles un poco más frondosos y donde las ausencias, las lesiones, las suspensiones sean tan difíciles de reemplazar.
evidentemente todavía va a haber una ventaja. De todas maneras, me parece siempre me pareció cuando trabajaba en México y ahora que no trabajo en México, una comparación bastante inútil. Yo creo que lo que tienen que hacer las federaciones es mirar su estructura, ver cómo compiten, ver cómo es un torneo, ver si progresan, ver si no progresan, ver cuál es el aporte que hacen a selecciones nacionales. Porque, a ver, que de poco importa, no es el caso de Rayados, porque Rayados tiene mucho aporte a la selección, pero que cuánto importa para la selección nacional que América salga campeón de este torneo y el aporte a selección no es tan importante, porque las figuras más notorias son generalmente extranjeras, con lo cual no me parece que sea este, eh, algo que sea muy relevante para la mejora de un torneo, sea de México, sea el de la MLS, ¿no? Exactamente. Y ya dije por qué me parece que la MLS todavía no pueden competir al mismo nivel y me parece que esto va en proceso de cambio y a lo mejor cambios incluso que se puedan dar en el corto plazo. Y no sé qué otra pregunta me hiciste. No, bueno, no sé, yo, tampoco es importante. Los entrenadores no somos tan importantes. Es decir, somos más importantes cuando perdemos y menos importantes cuando ganamos. Pero, no, una circunstancia. Vamos con una pregunta final acá en el salón y abrimos una para Michelle Kaufman. Buenas noches, profesor. Bueno, independientemente del resultado, la afición, profesor, la afición, usted sabe que los medios somos oídos y voz de la afición, y la afición está muy caliente, usted lo escuchó al principio del partido. De una buena vez, ¿podría aclararle a la afición mexicana por qué usted no alineó a Edson Álvarez en la Copa del Mundo contra Argentina? De una buena vez ya para... Primero, no comparto esta parte de que ustedes eh, repliquen lo que dice la gente. Creo que es exactamente al revés, pero no importa eso. Y la otra pregunta quedó. Bueno, yo también lo pienso, o sea, yo Sí, soy bueno, parte... vos formas parte de la también. gente, está bien, o Sí, del sí, periodismo. también. No, y lo otro quedó demasiado lejos como para seguir escarbando. No está clara. Michelle Kaufman en las preguntas online. Michelle. Okay. Hola, Tata. Michelle de Miami. ¿Me oyes? Sí. ¿Me oyes bien? Sí, ok. Tata, si me puede decir por qué no usaste ninguno suplentes, aunque todavía había tiempo, sí, ellos anotaron 2 goles, pero todavía ustedes tenían un chance y no jugó ninguno de los suplentes. ¿Puedes explicar eso? Gracias. Porque todos los chicos que teníamos en la banca eran justamente chicos muy jóvenes. El desarrollo del partido no estaba para poder, o para utilizarlo alguno de ellos y ponerlo en unas circunstancias totalmente adversas, y por eso pensé que lo mejor era terminar con los mismos jugadores que habían empezado.